Hola chicos y chicas. El cociente intelectual, esa medida que indica cómo es la inteligencia de una persona y que está empezando a ser utilizada en entrevistas de trabajo y para poder compararse unas personas con otras. Yo soy más listo que tú eres más tonto que yo. En este vídeo hablaremos sobre el cociente intelectual y es una de las medidas más malinterpretadas de todas. Hablaremos sobre qué es lo que está mal en el cociente intelectual y por qué no debería usarse para comparar a la gente. Y esto que estoy bebiendo es Coca-Cola. Probablemente la medida del cociente intelectual sea una de las que están peor interpretadas y peores entendidas de toda la historia. Y es que aún no existe ningún tipo de definición formal en la que todo el mundo esté de acuerdo sobre qué es la inteligencia. Podríamos definir la inteligencia como la capacidad de razonar de manera lógica, plantear estrategias y comprender lo que sucede a nuestro alrededor. El problema es que estos conceptos son complejos a nivel neurocientífico, requieren la participación de diferentes regiones del cerebro y diferentes procesos que no están muy entendidos a día de hoy, por lo que no somos capaces de medirlo con ninguna máquina. Y se está intentando, se han metido a gente con diferentes tipos de cociente intelectual en un escáner de resonancia para ver la actividad de su cerebro mientras resuelve problemas, y lo máximo que se ha encontrado es que el cerebro funciona mejor en conjunto. De manera que las diferentes regiones del cerebro se sincronizan mucho más. Pero no es algo ni fácil ni sencillo ni algo que se pueda medir con un número. Por ese motivo, la única manera de conseguir medir la inteligencia es a través de la conducta del sujeto y tratar de evaluar cómo se enfrenta a los problemas, cómo de rápido lo hace y cómo de efectivo lo hace. Con esta idea se generaron los primeros exámenes de cociente intelectual. Son exámenes cuyas preguntas plantean problemas en el que tenemos que buscar algún tipo de estrategia o algún tipo de solución, situaciones en el cual no nos dan ningún tipo de pista y tenemos que tanto plantear cuál es el problema como plantear una solución a ese problema. En ese tipo de exámenes, por ejemplo, es habitual encontrarse problemas de secuencias lógicas, en el cual tenemos que pensar cuál es la siguiente parte de la secuencia. Para ello hace falta entender todo lo que sucede en el ejercicio y tratar de deducir cuál será la siguiente figura. Además, en estos exámenes no es solo importante la solución, la respuesta, sino cuánto de rápido eres capaz de llegar a ella. Por eso suelen ser exámenes que están cronometrados y que te dan un tiempo determinado para encontrar todas las soluciones que puedas. Hasta aquí todo bien, tenemos un examen que nos permite poder comparar la capacidad de resolución de problemas entre personas y asignarle un número. De manera que la gente que lo resuelva más rápido y mejor serán más inteligentes y la gente que lo resuelva peor y más lento serán menos inteligentes. Todo correcto, ¿no? Vamos a hablar aquí de los 5 problemas que existen en los exámenes de cociente intelectual, que te permitirán ponerlo un poco en perspectiva y que si estás pensando en tomar uno o has tomado uno, entiendas bien qué significa ese número. Primer motivo, el cociente intelectual no depende de ti, depende de toda la gente de tu alrededor. Los exámenes de cociente intelectual no se diseñaron para comparar inteligencia entre personas, sino para detectar los casos anormales y patológicos. Buscar a esa gente que tuviera un cociente intelectual especialmente bajo o especialmente alto. Esto lo que permitía era poner un número de umbral y decir que la gente que tuviera una inteligencia menor de 70 era patológica y buscar algún tipo de causa neurológica en ellos. Permitía estudiar casos clínicos. También lo que permitía era descartar a esta fracción de la población cuando hubiera algún tipo de conflicto bélico. Por eso estos exámenes se generaron durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esto hace que el cociente intelectual no sea realmente una medida como la de un examen. No es un 9 o un 10 o un 11 según cuántos ejercicios superes, sino que la nota del cociente intelectual depende de cómo de bien lo haya hecho el resto de gente que ha hecho el mismo examen que tú. Imaginemos que 1 millón de personas han hecho el examen de cociente intelectual. Lo que tendrías es algo parecido a esta gráfica, una curva de las notas de todo el mundo. Y hay gente que tiene notas mucho más altas y con tiempos más bajos, y gente que tiene notas mucho más bajas y con tiempos más altos, tardan más en responder. Lo que se hace es que la puntuación media, la más frecuente, se pone como 100, y ese es el cociente intelectual número 100. Los que vayan hacia abajo en la curva tendrán una nota menor de 100 y los que vayan hacia arriba de la curva tendrán una nota mayor de 100. Tener un cociente intelectual entre 90 y 110 implica que estás dentro de la media. Tu inteligencia no es peor, es normal.
y la inmensa mayoría de personas tienen el mismo nivel de inteligencia que tú. A medida que nos alejamos del 100 hacia los extremos, nos encontramos gente con una inteligencia anormal, ya puede ser mucho más alta de la media de la población o mucho más baja que la media de la población. Esto provoca que el cociente intelectual pueda cambiar de manera poblacional y que según qué tipo de población se esté comparando o qué tipo de examen se esté realizando, tu cociente intelectual cambie. No es que la persona se haya vuelto más o menos lista, sino que se está comparando con un tipo de población diferente. Por ejemplo, en las poblaciones que tienen acceso a una educación básica, el cociente intelectual medio aumenta, de manera que la inteligencia media de la población es mayor. Y ese 100 no es el mismo 100 que las zonas con peores accesos a la educación y zonas más analfabetas. De esta manera, una persona con la misma inteligencia y la misma capacidad, según la población, puede estar dentro de la media o puede estar por encima o por debajo de la media. Y esto puede parecer raro, pero es que recordemos que este examen no depende de ti. No está relacionado para medir tu inteligencia, sino para comparar tu inteligencia con las otras personas de alrededor y detectar los casos anormales. Por eso se utiliza este sistema. Segundo motivo, tu cociente intelectual depende del examen que hagas. Como hemos dicho, los exámenes de cociente intelectual tienen como objetivo ponerte diferentes tipos de problemas y tratar de medir tu habilidad para resolverlos. Pero lógicamente existen muchos tipos de problemas diferentes. A lo largo de los últimos 100 años han diseñado diferentes tipos de exámenes de cociente intelectual y normalmente los neurocientíficos y los psicólogos que utilizan estos exámenes en sus estudios los usan como una herramienta más. Cuando hacen un estudio en el que se señala el cociente intelectual de los participantes, no señalan solo el valor, sino el examen que han realizado con el cual han obtenido ese valor, ya que es lo que permite realmente comparar sujetos. Y teóricamente no debes comparar el cociente intelectual de dos personas se han realizado dos exámenes diferentes, porque es como ponerle diferentes básculas, puede que no midan exactamente el mismo peso. Esto hace que realmente sea muy difícil decir si una persona tiene el cociente intelectual más alto de toda la población, porque dependerá del examen que realice y puede que su nota sea la más alta de la población para un examen determinado, pero para el siguiente examen sea una segunda persona. Este hecho provocó que en el libro Guinness de los Récords se quitara en los últimos años a la persona con el cociente intelectual más alto, básicamente porque dependía del examen que se realizara y según cada examen diferentes personas asumían tener el récord. Por lo tanto, prefirieron quitar la posibilidad de conseguir ese récord. Los test oficiales que se utilizan en investigación están patentados y suele costar bastante dinero el derecho a hacerlos. La idea es que los sujetos no tengan acceso previo a este examen, ya que si lo hubieran realizado con anterioridad, los resultados estarían distorsionados. Los test que puedes encontrar por internet de cociente intelectual no suelen ser correctos ni válidos para ningún tipo de neurocientífico ni psicólogo. Son exámenes que son mucho más cortos, no suelen tener indicado el tiempo y que se asemejan más a un examen en el cual te dan un valor y no lo comparas contra nada, solo multiplicas por 100. Hay algunos exámenes que tratan de hacerlo bien, tratan de comparar la población que ha realizado el examen, pero es que esa población tampoco es heterogénea. Cuando se valida un examen de cociente intelectual se busca un tipo de población que esté completa, que haya gente de diferentes tipos de inteligencia. Lo que te encuentras en un examen de este estilo es gente que está intentando hacer el examen, de manera que tampoco es la mejor población del mundo. Y normalmente los resultados que salen de esos exámenes son completamente aleatorios y nada validados. Si una persona te dice que ha sacado un cociente intelectual de 184, es mentira. Ha realizado un examen de este estilo. Simplemente. El tercer motivo por el cual no me gustan los exámenes de cociente intelectual es que cuanto más lo repitas, más notas sacas. Estos exámenes están montados para ver cómo nos enfrentamos a los problemas la primera vez que nos encontramos con ellos, sin ningún tipo de información previa ni entrenamiento. Por definición, estos exámenes son imposibles de repetir, ya que la información previa hará que seamos más rápidos a la hora de resolver el problema, y nuestro cociente intelectual estará inflado la segunda vez que lo hagamos. Esta idea ha sido malinterpretada en algunas ocasiones, y ha hecho pensar que si realizamos ejercicios de razonamiento lógico, nuestro cociente intelectual crece, cuando realmente lo que estamos haciendo es amañar el examen. Eso no quita que este tipo de ejercicios y realizar estos ejercicios de manera periódica sea malo para nuestro cerebro. Al revés, es un tipo de entrenamiento de resolución de problemas que mejora nuestra inteligencia, nos vuelve más hábiles, pero precisamente por lograr esto, invalida los resultados del examen de cociente intelectual y es mucho más difícil de medir. El cuarto motivo es que los exámenes de cociente intelectual no funcionan bien ante valores extremos. Esto es como cuando subes un coche a una báscula de baño. Si lo subes, verás como la aguja sube hasta 100, 200
y de ahí para y es incapaz de subir más. ¿Por qué? Porque esa báscula no está preparada para medir esas cantidades y no permite comparar entre dos coches porque no va a encajar. Pues esto funciona igual para el coeficiente intelectual, y es porque las preguntas dejan de valer igual según en la zona en la que estemos. En la zona entre 90 y 110, una pregunta correcta más puede cambiar nuestra inteligencia entre 101 y 102, pero en la zona extrema de más de 130, una pregunta correcta puede cambiar entre 130 y 135, porque es mucho más difícil encontrar a una persona que resuelva una pregunta más. Esto indica que realmente cuando tenemos una inteligencia muy alta o muy baja, las personas dejan de ser comparables entre ellas, por mucho que intentemos comparar. Está claro que existe gente con inteligencias muy altas e inteligencias muy bajas, y son sujetos de estudio, pero no está tan claro que estos exámenes nos permitan hacer un ranking dentro de ellas, y que nos permita comparar entre ellas. Y podemos decir que una persona que haya sacado 130 y otra persona que haya sacado 140 de coeficiente intelectual, tienen una inteligencia idéntica, que es muy alta, pero prácticamente idéntica, ya que el margen de error coincide. Y el quinto y último motivo es que el coeficiente intelectual cambia según el momento que hagas el examen. Seguro que esto ya lo has notado. No rindes igual a todas horas. Hay momentos en el que eres mucho más hábil resolviendo problemas y otros momentos en el que estás más cansado, hambriento o con otras cosas en la cabeza. El examen de coeficiente intelectual cambiará sus resultados si has dormido peor antes del examen, si el examen es por la mañana o es por la tarde, si has estado haciendo otras cosas antes del examen o si tienes hambre. ¿Eso indica que realmente el coeficiente intelectual fluctúa a lo largo del día? No es exacto. Significa que nosotros tenemos una inteligencia, una capacidad, pero no accedemos a toda nuestra capacidad en el mejor de los casos. Si estamos completamente enfocados dentro de un objetivo, nuestra inteligencia aumenta, pero nuestra inteligencia no tiene que estar al 100% todo el tiempo del día, y puede que cuando realices el examen no estés en tu mejor momento. Esto hace que, según el periodo del día en el que estés realizando el examen, tengas resultados diferentes en las poblaciones y también no se puedan comparar bien entre ellas. Con todos estos puntos, lo que tienes que llevarte a casa es que el coeficiente intelectual es una medida que no es como el peso o la altura, sino que te permite medir con un enorme margen de error cuál es tu capacidad intelectual, y que está diseñado para detectar los casos anormalmente bajos o anormalmente altos. Si tu inteligencia es media, perfecto, estás dentro del patrón, pero compararse dos personas porque tienen 2 puntos de coeficiente intelectual de diferencia no es realmente inteligente. Si a pesar de todo esto quieres seguir haciendo un examen de coeficiente intelectual, yo te recomiendo que busques a la Asociación de Mensa. Es una asociación que está creada para personas con altas capacidades, de manera que tienen acceso a uno de los exámenes oficiales y permiten detectar a ese porcentaje de la población. Luego es más inexacto que puedas compararte entre ellos por dentro, pero tienen un umbral de acceso y ese examen te permitirá sacar un valor, pagando una módica cantidad de dinero que cambia según el país, así que compruébalo en tu zona. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si tienes algún tipo de duda o comentario, ponlo en la sección de comentarios, dale a like y suscríbete si te ha gustado el vídeo y quieres ver más vídeos así. Y nos vemos el próximo jueves. ¡Hasta pronto!